No olvides suscribirte a nuestro canal. Y vamos a continuar con nuestra jornada de aprendizajes y reflexión en torno a la salud mental con dos conferencias que nos permitirán comprender más ampliamente la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Para esto tenemos como invitados a la doctora Andrea Suárez, subdirectora de Calidad y Pertinencia del Ministerio de Educación Nacional, y también al doctor Alberto de Castro, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Iniciamos con la conferencia Las transiciones educativas, una oportunidad para promover el bienestar emocional de la primera infancia. Estará a cargo justamente la doctora Andrea Suárez. Ella es licenciada en educación preescolar, experta en temas relacionados con la educación y desarrollo de la primera infancia y formulación de política pública. Ha participado en el desarrollo y escritura de múltiples lineamientos, referentes técnicos de educación inicial en Colombia. Su experiencia como maestra de primera infancia le ha permitido comprender los desafíos que enfrenta la educación, planteando propuestas pertinentes para fortalecerla. Actualmente es la subdirectora de calidad de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional. Doctora Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en el seminario Pisotón. Le doy la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por tu apertura, por tu bienvenida y la presentación tan amplia que hiciste a la Universidad del Norte. Gratitud total con estos espacios que año a año permiten y posibilitan que nuestras maestras y aquellos actores que acompañan a los niños y las niñas y a los adolescentes pues se fortalezcan en todas estas reflexiones en torno al desarrollo psicoafectivo. Un saludo muy especial a la doctora Ana Rita. Y también resaltar todo su compromiso en este trabajo y a las personas que nos acompañan el día de hoy, al equipo de Pisotón. Para nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional es realmente una oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones que si bien ya algunas de las personas que me antecedieron han venido posicionando y han venido también allí como resaltando, queremos en el día de hoy también hacer un llamado muy importante frente al lugar que está ocurriendo con los niños y las niñas de primera infancia, particularmente en este tiempo donde han tenido que estar mucho más en casa y estar un poco, digamos, de forma remota con sus maestros, y pues esto ya lo hemos visto que impacta también claramente pues el desarrollo emocional y su bienestar, pero también tiene un impacto importante en todo lo que tiene que ver con su desarrollo social. Así que el día de hoy queremos como plantear 4 puntos específicos, una mirada muy general del desarrollo y la educación emocional, las niñas y los niños hoy, para poder desde una mirada empática poder comprender qué es lo que está sucediendo, sobre todo aquellos niños que están iniciando el grado de transición, ¿cierto? O que han cambiado de un nivel a otro, para que podamos entender la dificultad que están viviendo hoy y por qué es tan importante que de manera gradual, segura, podamos empezar a generar espacios de presencialidad donde podamos tener un contacto y una interacción distinta, claramente guardando todos los protocolos de seguridad, pero asegurando que estas experiencias permitan también generar un bienestar emocional para nuestros niños y niñas. Hablaremos un tema de transiciones allí y algunas, digamos, como propuestas y avances que hemos venido teniendo como Ministerio de Educación para poder acompañar este ejercicio. Quiero iniciar con esta frase: la necesidad de ser sostenido emocionalmente por otro y la búsqueda de interés en la relación humana son rasgos de salud mental que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida. Esta frase es tomada de UNICEF 2012. Allí un poco el planteamiento es ya la política de cero a siempre. La ley 1804 nos plantea la necesidad y la importancia de reconocer el desarrollo integral de los niños y las niñas, entender que es un desarrollo que está intervenido por diferentes factores, que no se da ni se presenta en el mismo tiempo que para todos los seres humanos, sino que eso depende también de las interacciones sociales, de la cultura, de las prácticas culturales y familiares, y pues obviamente allí hay una incidencia muy importante en cómo nosotros los adultos acompañamos todo este proceso. De allí entonces, pues todos los avances, y bueno, con la doctora Narrita que venimos trabajando hace bastante tiempo, hemos logrado posicionar también que dentro de esa mirada integral es importante destacar el lugar
hablar del desarrollo emocional y cómo entonces nosotros, si bien estamos promoviendo también un proceso de exploración, de experimentación, de juego, de disfrute de la literatura, también tenemos como docentes ser muy conscientes de la importancia de generar también allí procesos que nutran todo ese desarrollo emocional, que permita el desarrollo de habilidades, que permita a los niños y las niñas realmente poder contar con herramientas para afrontar las situaciones que cotidianamente viven, tanto en su entorno hogar, como en el entorno educativo, como en el espacio público y demás. Allí entonces la educación o el desarrollo socioafectivo o emocional nos permite hacer un zoom en lo que significa construirnos como seres humanos, las formas como estamos y compartimos con otros, las formas como asumimos lo que nos van configurando, la forma en que representamos el mundo. Es allí donde aseguramos que las bases que nosotros adelantamos en todo digamos, en estos primeros años de vida son fundamentales y están marcados por esas interacciones, insisto allí, que la familia, los cuidadores y los maestros establecemos con los niños y las niñas. Allí entonces, cuando planteábamos hablar de una mirada desde las transiciones, planteamos entonces entender que no solamente son las transiciones que se dan a lo largo de la trayectoria educativa, sino que también son transiciones que se dan en el desarrollo y que se dan en las actividades que cotidianamente digamos que desarrollamos. Esto quiere decir que estamos permanentemente viviendo transiciones y esto es importante entenderlo porque necesitamos, para los niños sobre todo más pequeños, generar todo un ambiente, todo un contexto que permita que ellos puedan moverse de manera segura y confiable en esos cambios que se van dando, digamos, bien sea porque estamos pasando de una actividad a otra, bien sea porque están cambiando de un momento de vida a otro, bien sea porque están cambiando de un nivel a otro o de un grupo a otro, y eso hay que hacerlo consciente tanto en las familias como en los maestros, porque allí determinará también la forma como acompañaremos el proceso, interactuaremos con ellos, y esto determina también de alguna manera pues la forma como los niños van a asumir esas transiciones. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo cortito. Cuando tenemos que hacer el cambio en una actividad, es importante anticiparles a ellos que ya pronto vamos a cerrar la actividad que están haciendo y que vamos a tener que alistarnos, vamos a tener que organizar, por ejemplo, si estamos jugando, organizar los juguetes, ir a lavarnos las manos y disponernos para la siguiente actividad, que puede ser recibir el alimento o puede ser disfrutar de un cuento o simplemente descansar un poco porque ya hemos tenido una jornada. Esa anticipación que hacemos prepara al niño, ¿cierto? Le permite también organizarse mentalmente, organizar sus tiempos, saber que va a generarse un cambio allí y que ya no va a continuar haciendo la misma actividad y eso le va a permitir también, digamos que prepararse y disponerse para ese momento y poder comenzar el otro paso. Entonces, uno a veces en el día lo pasa, digamos, muy rápido, pero en la primera infancia, contar esto, anticipar, brindar como todos estos elementos previos, le va a permitir al niño sentirse seguro y allí ya vamos a entender un poco más como esta percepción. Lo mismo pasa en la trayectoria educativa y aún más en estos tiempos donde hemos tenido que estar un poco, digamos, acompañados desde la distancia. Yo creo que el esfuerzo que han hecho los maestros, ya lo mencionaba Andrea, ha sido maravilloso para lograr mejorar la comunicación con las familias, pero también para mejorar la comunicación con los niños y las niñas, y sobre todo en primera infancia, cuando estamos hablando de los más pequeños, ha sido todo un desafío poder lograr hacer que ellos se sientan que los docentes los están acompañando, hacer que ellos sientan que estamos allí, y eso le va a brindar, digamos, una posibilidad de sentirse contenidos. Aquí podemos, digamos, identificar un poco cuáles son esas transiciones en el desarrollo de los niños y niñas que también tenemos que ser conscientes, porque dependiendo de eso nuestra interacción va a ir cambiando. La forma como los cuidamos, cómo provocamos experiencias, cómo los acompañamos, pues va tomando un lugar distinto a medida que ellos van también teniendo esos cambios y transformaciones en su desarrollo y en las formas de comprender el mundo, de actuar, de actuar en este y de interactuar con otros niños y niñas. Estoy corriendo un poquito porque sé que el tiempo está un poquito limitado, entonces voy a tratar como de puntualizar mucho más en esto.
Allí entonces, teniendo todo este marco, pues es importante que nosotros los adultos nos pensemos en esas interacciones hacia los niños desde tres aspectos fundamentales. Uno desde el cuidado, otro desde el acompañar y otro desde el provocar. El cuidado desde poder estar siempre disponibles para los niños y las niñas, para que ellos sientan que hay unos adultos allí atrás de ellos que están asegurando todas las condiciones para su desarrollo, para su aprendizaje, para su bienestar, que atiende sus necesidades, ¿sí? Que está allí, digamos, como muy pendiente y eso los va a hacer sentir amados, van a sentirse reconocidos y van a sentir que son importantes. Y eso va a contribuir en todo lo que tiene que ver con la construcción de su identidad, con el autoconcepto, con la autonomía, con sentirse realmente amados y queridos. Y ya van a ver lo importante que es esto. Acompañar desde la presencia, desde la palabra, desde cómo nuestro cuerpo, digamos, se dispone para interactuar con ellos, hacerlos sentir que estamos allí, ¿sí? Que estamos apoyando sus iniciativas, que estamos apoyando sus situaciones, que comprendemos lo que están viviendo, que entendemos que en este momento que hemos tenido que estar mucho tiempo en casita y que hemos tenido que estar tal vez limitados en algunos espacios públicos donde ellos antes disfrutaban de moverse, de gritar, de reír, pues requiere ir transformándose también algunas prácticas en casa para que ellos también puedan seguir disfrutando de estos aspectos. Pero sentirse acompañados, sentirse que la presencia de un adulto está allí es fundamental. Por eso insisto, y antes lo mencionaba, en este momento están mucho más tiempo con las familias, ¿cierto? Y con algunos cuidadores significativos, y nosotros los docentes hemos tenido que crear diferentes formas para hacer sentir que estamos allí con ellos. Y esto es necesario porque allí hay una relación que se establece, un vínculo afectivo muy importante que requiere el niño establecer para generar esa confianza de la que ya les he venido comentando. Pensemos en esto, y esto lo dejo solamente abierto mientras que seguimos avanzando en la presentación. Pensemos en esos niños que antes estaban en un centro de desarrollo infantil o en un jardín infantil o estaban en casa y que en este año inician su grado de transición y no han podido, no han tenido la posibilidad de ver, digamos, de manera presencial a su maestra, que solamente han escuchado su voz, que tal vez por alguna, digamos, si tienen la posibilidad de haber visto su rostro a través de una pantalla, que estará generando allí en términos de lazos afectivos, de seguridad, de sentir confianza, de sentir cercanía. Tal vez no se ha logrado construir muy bien ese vínculo. Y esto limita un poco pues todo ese desarrollo social, emocional, afectivo y cognitivo que es tan importante en la primera infancia. Entonces el acompañar aquí se vuelve un elemento fundamental. Y el provocar experiencias. Las familias nos han apoyado muchísimo durante este tiempo, logrando, digamos, dar continuidad al proceso educativo. Ya ahorita veíamos, lo presentaba muy bien, ilustraba en sus análisis, que, digamos, ha sido bastante retador y tal vez sentimos que el proceso educativo todavía ha desarrollado algunas habilidades, pero no todas las que podrían desarrollarse de manera presencial. El reto ha sido lograr que las familias también puedan contar con herramientas para promover experiencias, para ver que desde el hogar, desde esas actividades cotidianas, en el caso específico de primera infancia, se pueden tener muchas oportunidades para promover el desarrollo. Cuando estamos preparando el desayuno, cuando estamos preparando cualquier comida, la posibilidad de estrechar vínculos entre los abuelos y los niños, poder aprender de sus recetas, conocer de sus historias, apropiarnos más de la cultura. Pero lograr eso requiere un acompañamiento fundamental a la familia y una comunicación permanente entre los docentes y la familia. Yo creo que eso también ha sido bastante importante. Yo creo que se ha sanado un poco también la relación que tradicionalmente se tenía entre la familia y la escuela, una relación que estaba minada de la desconfianza, de las culpas, de las restricciones, de me está vigilando la familia o de que el maestro tal vez lo que pasa es que quiere que mi hijo haga esto y yo no lo voy a dejar. Y entonces allí es esa situación que antes se presentaba en la presencialidad, con esta situación lo que ha permitido es sanar esa relación, ver que estamos del mismo lado, estamos en la misma orilla, que nos encontramos trabajando familia y escuela por el propósito de promover el desarrollo integral de los niños y las niñas, de promover el aprendizaje, cada uno diferenciando su rol claramente, ¿sí? Pero que entonces en esta mirada de actores fundamentales que acompañan, contienen, sostienen y logran promover el desarrollo de los niños y las niñas, pues nos complementamos y tanto el hogar como el entorno educativo
se convierten en unos escenarios vitales para los niños y las niñas. Y esa conversación entre familia y docentes, pues ha tenido un lugar preponderante y ha permitido que avancemos poco a poco hacia esa mirada de trabajo solidario, colaborativo, donde realmente necesitamos uno de otro. Es así como cuando interactuamos con los niños y las niñas más pequeños. Todas las experiencias que nosotros les brindamos en esas interacciones, bien sea desde el cuidar, desde el acompañar, desde el promover, pues alimentan todo su desarrollo social, emocional, cognitivo y motor. Y es fundamental tener esto en cuenta, ¿sí? Cuando todo esto ocurre, ¿sí? Cuando estamos acompañando a los niños, cuando los hacemos sentir valorados, queridos, reconocidos, cuando le brindamos seguridad afectiva, cuando logramos establecer confianza, cuando logramos escucharlos, cuando somos sensibles ante sus iniciativas e intereses, le estamos generando también la posibilidad de que muchas de sus digamos, conexiones neuronales puedan darse, ¿sí? Y además sean sostenibles en el tiempo y permanezcan, y eso hace un impulso muy importante para todo el desarrollo de su pensamiento. Lo mismo pasa en el desarrollo social, en la forma como les hablamos, el tono que utilizamos, las estrategias que utilizamos para poder orientarlos frente a algunos comportamientos u otros. Eso va marcando, ¿cierto? Una ruta para que los niños y las niñas también establezcan otras relaciones con sus pares y con otros adultos fuera de ese entorno educativo y hogar. Y por eso es tan fundamental que tanto en la escuela como la familia, pues estén en conversación permanente para establecer esas bases que quieren cimentar en esos primeros años. Quiero hacer aquí como un énfasis en lo que significan esas interacciones, cómo tenemos que hacer un esfuerzo para brindar ese sostén emocional, por lograr que los niños sientan que comprendemos lo que está pasando, que comprendemos lo que están viviendo, que entendemos que no ha sido fácil para ninguno, pero que estamos allí, ¿sí? Que estamos allí acompañándolos, que estamos allí para poder superar las situaciones juntos, que estamos allí también para expresar las emociones y decir, sí, estamos agotados, sí, me siento encerrado, sí, estoy triste porque no he visto a mis compañeros, porque no he podido jugar en el parque. Todo eso permite entonces que los niños vayan también logrando expresar todo lo que se van cargando en esa maletica, en esa mochilita, y permite también que vayamos nosotros como adultos apoyándolos en esa regulación afectiva, lograr que ellos puedan encontrar el balance, que podamos respirar un poco más dentro de las dificultades, que podamos encontrar oportunidades para fortalecernos. Nosotros también como adultos que acompañamos, maestros, padre, madre, tíos, abuelos, hermanos, madrinas y demás, pues también encontramos formas de comunicarnos con ellos, de poder acercarnos, de poder realmente desde nuestra presencia generar esa tranquilidad que tanto necesitan nuestros niños, y allí entonces establece la confianza, una confianza que les va a permitir tener tranquilidad de que estamos atentos, de que estamos allí para ellos y que vamos a lograr, insisto, superar esta situación que ha sido difícil, que estamos haciendo entre todos, familia y docentes, todo lo posible para que ellos puedan continuar con su proceso educativo. Estamos haciendo del entorno educativo el más seguro, estamos haciendo del entorno hogar el más seguro, por eso aplicamos los protocolos de cuidado, los protocolos de bioseguridad, perdón, de la mejor manera para que realmente toda nuestra familia esté bien, tenga bienestar, y así mismo ocurre en el entorno educativo. Somos comprometidos con esto. También entendemos que cuando nos cuidamos, cuidamos a las familias de nuestros maestros, y cuando nuestros maestros cuidan de las familias de nuestros niños y niñas, y que hay allí un trabajo bastante, digamos, colaborativo y de mucha conciencia de lo que significa ser comunidad educativa. Y allí con esta confianza podemos avanzar hacia unas interacciones positivas y sostenidas que realmente permitan a los niños y niñas ver que estamos allí, que realmente nuestra actitud frente a la situación que estamos viviendo es de poder seguir avanzando. Por eso la resiliencia, como lo veíamos en la primera presentación que nos hacían, pues es un elemento fundamental. Mostrar a los niños que es posible avanzar entre las dificultades, mostrarle a los niños que hay otros caminos, mostrarles a los niños que allí estamos y que además de eso, esas interacciones, esa comunicación, esas expresiones de afecto, de seguridad y demás, están siendo permanentes, pues eso va a generar también un aspecto fundamental para brindar toda esta contención que necesita. Y allí el modo de estar con otros, cómo los niños y las niñas también, frente a todo esto que están viviendo, pues también requieren estar en interacción con sus pares, porque hay un aspecto fundamental para la primera infancia. En estos primeros años, nosotros,
como seres humanos necesitamos estar en situaciones muy concretas, en interacción con objetos, personas, pares y demás, y por eso se hace tan necesario que los niños más pequeños tengan la posibilidad de retornar a los escenarios educativos para disfrutar de estas interacciones que les permiten también reconfigurar las formas de estar con otros, con las personas que tenían la posibilidad de conversar, familias y docentes, me han manifestado que, por ejemplo, los niños más pequeños son los que mejor usan el tapabocas, que los niños más pequeños son los que más mantienen la distancia, que hacen la afirmación como no nos podemos acercar tanto porque es que no se ha ido el COVID. Y entonces allí lo que nos está mostrando es que ellos también están aprendiendo de cómo las familias y los adultos están apropiando todo este proceso, están asumiendo los protocolos y las medidas y están siendo, digamos, como el ejemplo, siguiendo el ejemplo que nosotros en casa vamos estableciendo y vamos, digamos, que determinando para ellos. Así entonces, con toda esta sumatoria, brindando sostén emocional, proporcionando elementos para su regulación afectiva, generando confianza, manteniendo y sosteniendo esas interacciones positivas, permitiendo otros modos de estar con otros niños y con otros adultos. Y logramos entonces que los niños y niñas estén emocionalmente de alguna manera seguros, que su salud mental también vaya avanzando y que no tengan tantos efectos como los que hemos escuchado que pueden resentirse. En esta misma vía y teniendo en cuenta como todo este marco y la importancia que esto tiene, por eso les hacía la pregunta de pensemos en ese niño que está pasando en su trayectoria educativa de un nivel a otro, de un ciclo a otro, que viene de un jardín infantil o que viene de un centro de desarrollo infantil, una modalidad familiar, o que pasa de casa al grado de transición, donde ha tenido un año larguito, donde ha sentido soledad, ha estado en aislamiento, ha tenido ansiedad, miedo y temor en lo que ha venido pasando, ha logrado percibir que en su casa hay tensión, preocupación, ve a sus padres también preocupados por situaciones económicas o emocionales, o la pérdida de un familiar. También algunos han sufrido algún tipo de violencia por toda esta carga y estrés que tienen las familias y que están llevando. También han sentido nostalgia y frustración por no poder disfrutar de los espacios que antes lo hacía, o en estos edificios donde los niños están corriendo y entonces el vecino se molesta porque es que está escuchando los pasos del otro y escucha el grito, entonces llama a la administración y entonces le llama la atención a la familia, entonces la familia reacciona y le dice, sí ves, tienes que quedar quieto, pero es que es un niño de 4, 5, 3 años que necesita moverse, gritar, saltar, y toda esta carga emocional que todos estamos viendo, pues empieza a incidir. Y más aún cuando hay este cambio, ¿cierto? Donde ya no está su maestra de jardín, donde ya no está su maestra del Centro de Desarrollo Infantil, sino que debe enfrentarse a otras dinámicas educativas distintas y no ha podido, no ha tenido la oportunidad de conocer, digamos, de forma presencial a su maestra. Y entonces allí la confusión que debe estar viviendo, la situación que debe estar viviendo se agudiza mucho más. Y estoy aquí, ya sé que en claridad, los maestros han hecho un esfuerzo maravilloso y enorme por reducir esta situación, pero es lo que los niños realmente están viviendo, ¿sí? Porque es distinta la interacción que tengo con una pantalla, como lo estamos viviendo, a una interacción donde yo pueda estar allí, el niño pueda reconocer, pueda ver de alguna manera mis ojos, ahorita no tanto la expresión facial, pero sí mis ojos, donde pueda escuchar el tono de la voz, donde pueda tener la posibilidad de conocer el entorno educativo en el cual está llegando. Es así entonces, como todos estos elementos y como este punto de análisis, pues permite también tener presente algunas recomendaciones que ya ha venido haciendo la OMS y que en este proceso de hablar de los cambios y las transiciones, pues requiere mayor y con mayor validez. Estamos hablando de la importancia de aumentar el acompañamiento y el apoyo emocional para los adultos, ¿sí? Por parte de los adultos, perdón, para los niños y niñas, pero también para los adultos, claramente, pero por parte de los adultos y poder entender empáticamente qué está viviendo un niño o una niña. Y sobre todo los más pequeños, a veces las familias dicen, no, es que tranquila que es que no entiendo. Sí, claro, sí él está entendiendo y está recibiendo y percibiendo tu energía, tu molestia, tu carga, tu angustia, tu preocupación. Y tal vez en este momento no tiene todas las palabras como los tenemos nosotros los adultos para expresar todo eso, pero entonces empieza a expresarlo a través del comportamiento. Y entonces a veces allí se generan algunas tensiones en la familia, pues porque el niño empieza tal vez a no querer comer, tal vez no organizar sus juguetes, tal vez empieza a decir no a todo, y eso genera mayor tensión, pero lo importante allí, la invitación allí es
ponernos en los zapatos de los niños también. Así como a veces queremos que otros se pongan en nuestros zapatos, nosotros debemos ponernos en los zapatos de los niños para comprender lo que están viviendo, para comprender la situación que están atravesando. Otro, digamos, elemento fundamental es realizar actividades en familia, y ahí hemos hecho un énfasis muy importante. Ya ahorita les voy a contar un poco en más detalle, pero el Ministerio de Educación Nacional, el julio pasado, lanzó la Alianza Familia-Escuela como una estrategia de poder visibilizar la necesidad de trabajar juntos. Y esa alianza familia-escuela tiene un componente muy importante en poder, desde el entorno educativo, brindar herramientas a los docentes para que puedan promover ese disfrute, ¿cierto?, del espacio del entorno hogar con los niños y las niñas, poder entender que allí se pueden generar espacios para la conversación, que a través de los juegos tradicionales que podemos tener espacios en el día a día, podemos también tener oportunidades para conocerlos, escucharlos, para fortalecer los vínculos afectivos que son tan importantes y los lazos allí que le van a permitir que realmente se sientan sostenidos y contenidos emocionalmente, que es necesario también allí establecer esa comunicación con los docentes y contar lo que está pasando. Mira, es que no quiere hacer el trabajo, ya le hemos insistido, le hemos motivado, pero no quiere hacer las tareas. ¿Qué hacemos, profe, y cómo lo podemos resolver? Entonces, entre los dos, maestros y familia, poder llegar a acuerdos, entender qué es lo que está ocurriendo. Y eso también requiere un trabajo interno con los docentes para poder organizar realmente los mensajes y las experiencias que estamos queriendo que los niños vivan en casa. Ahorita había un comentario de uno de los participantes que decía, pues es que solamente con guías los niños no aprenden, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que es importante hablar del tema de las interacciones. ¿Qué tipo de interacciones yo quiero suscitar en el hogar? ¿Cómo realmente podemos generar el cambio así en el chip de metodologías y de estrategias pedagógicas que permitan que realmente los niños aprendan? Sí, uno puede usar una guía, claro que sí, y eso te va a permitir ser concreto, hacer una cosa muy concreta, poder tener de la abstracción a lo concreto y consolidar esos aprendizajes, hacer una transferencia, una aplicación, un análisis, y es fundamental. Pero cuando colocamos una serie de guías que tal vez no tienen sentido, o les pedimos a los niños que en un día hagan 5, 6, 7 guías, cuando son niños que necesitan moverse, que necesitan experimentar, jugar, que necesitan comunicar y demás, pues tal vez no es la metodología más pertinente, y por eso hacen un llamado también a nosotros como el sector educativo que podamos replantear ese ejercicio. Hablamos de hacer énfasis en las medidas de autocuidado frente al reencuentro del juego en interacciones físicas y con pares. ¿Cómo logramos desde casa? Principalmente lograr, digamos, transmitirle a nuestros niños y niñas un mensaje importante de la necesidad de cuidarnos, ¿cierto?, de protegernos, brindando las herramientas necesarias de por qué utilizar en algunos momentos el tapabocas, de por qué utilizar el distanciamiento físico, cómo podemos nosotros saber qué tanto distanciamiento físico tenemos que tener. A nosotros nos dicen 1 metro, y uno dice, bueno, más o menos uno abre los bracitos y dice, claro, sí, pero para los niños poder establecer esas medidas tenemos que volvernos en unas medidas no estandarizadas. Entonces cuenta 5 pasos, cuenta 10 pasos, cuenta, piensa que son 2 sillas, y entonces desde 2 sillas sí puedes hablar con tus compañeros. Ese tipo de elementos se pueden ir construyendo y anticipando en casa y se fortalecen en el entorno educativo, con unas maestras que van conversando, que establecen acuerdos, que construyen con los niños esas normas de convivencia nuevas, que también generan posibilidades para reconstruir y configurar otras formas de jugar, que podemos también establecer acuerdos para saber qué elementos podemos usar, en dónde después de usar esos elementos debemos depositarlos para que después sean posteriormente desinfectados, y toda esa construcción, digamos, social de normas y acuerdos de convivencia también, digamos, que van permitiendo que los niños puedan reafirmar como aquellas actitudes y comportamientos que necesitamos tener de autocuidado, y reforzar la importancia del lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico a través también desde nuestro mismo ejemplo, que creo que es fundamental que cuando llegamos pues usemos también muy bien nuestro tapabocas y demás. Esto es fundamental porque eso va a permitir que entonces, si ya entendemos que los niños y niñas, sobre todo que están viviendo esas transiciones, que no conocían a su maestra, que venían de otros entornos o de otros servicios y que requieren allí estar de forma presencial, pues puedan estar seguros, y eso parte también porque nosotros los adultos logremos entender el compromiso que tenemos que tener en esta idea de poder lograr que el entorno educativo sea un entorno seguro para todos nosotros.
En ese sentido, hemos venido estableciendo y motivando desde el Ministerio de Educación lo que ha significado el esquema de alternancia, que es la combinación de estrategias de trabajo en casa y combinación de estrategias en la presencialidad, donde dependiendo de cada ciudad, de cada territorio, de cada situación educativa, del talento humano que tiene esa institución educativa, de las familias, de los niños y las niñas, establecemos unos acuerdos para encontrarnos, para poder compartir momentos, ¿cierto? Donde vamos a generar otro tipo de experiencias, ¿cierto? Que van a complementar lo que venimos trabajando y lo que venimos haciendo de modo remoto. Para esto es importante, sobre todo para los niños que están en esas transiciones de un nivel a otro, de un grupo a otro, pues preguntar a nosotros como maestros quiénes están llegando a las aulas, sobre todo no los conocemos, vienen de otros escenarios distintos, qué vivencias han tenido durante el tiempo que han estado, digamos, en casa. Algunos de los niños que hoy están en transición fueron retirados del colegio o de los jardines privados el año pasado y tal vez pausaron ciertas experiencias, entonces retomar todas estas rutinas va a ser muy importante para ellos, pero conocer toda esta historia, conocer el contexto va a ser importante para poder entonces nosotros como maestros saber qué estrategias tenemos que implementar, qué rutas vamos a trabajar y acordar con las familias para brindar seguridad, confianza y sostén emocional. ¿Y qué estrategias podríamos realmente implementar para potenciar su desarrollo, pero también para generar una sensación de bienestar, que creo que eso es fundamental? Allí entonces, digamos que presentamos allí como algunas ideas de poder lograr entender la construcción y acuerdos de las nuevas rutinas, aprovechar el tiempo que estamos en el aula para poder disfrutar de experiencias realmente que permitan que los aprendizajes del desarrollo sea potencializado, ¿sí? Y un poco allí hago un llamado porque a veces cuando hemos tenido la oportunidad de ir a territorio y estar en esos espacios, uno ve a los niños coloreando la misma guía y yo dice, pues esto también lo pueden hacer en casa. ¿Qué es la fortuna de estar allí? Compartir, hablar, lo que no pueden hacer cuando están en su hogar, correr, gritar, saltar, cantar, escuchar un cuento por voz de su maestra, tener la posibilidad de expresar sus ideas, emociones, emprender proyectos que les permita realmente profundizar en temas de su interés. Sí, yo creo que allí hay una oportunidad muy, muy grande y claramente pues seguir avanzando hacia la consolidación de la alianza familia y escuela, que es tan fundamental. Acciones que pueden aportar con la familia, claramente, tener una comunicación abierta, honesta, es muy importante, ¿sí? Lograr que la familia sienta confianza, decirles, mira, es que en mi casa hay un caso de COVID, nos pasó esto, y con total tranquilidad y franqueza, ok, vale, tranquila, entonces sigamos de modo remoto mientras que ustedes superan, de una comunicación de poder saber cómo sigue, cómo van todos los aspectos. Esto es muy importante, por eso la confianza en estos tiempos se vuelve un elemento fundamental para poder compartir entre todos lo que nos está pasando y tomar las mejores decisiones. Promover la participación activa en las acciones que se plantean para los niños y las niñas, además de poder compartir a las familias lo que queremos lograr con los niños y las niñas en el proceso educativo, también hay que brindarles herramientas para que ellos en casa puedan acompañar en la medida de sus posibilidades pues el proceso educativo. Podemos plantear ejercicios como vamos a preparar, por ejemplo, una receta tradicional de la familia y lo importante allí es que el niño pueda dibujar el paso a paso, porque esto le va a permitir a él construir la noción de tiempo, secuencialidad, le va a permitir que después pueda narrar, ¿cierto? Toda la experiencia que vivió y entonces esto le va a permitir el desarrollo del lenguaje, pero también va a permitir que tenga vivencias en torno a todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico y matemático, porque entonces vamos a tener que medir, vamos a tener que pesar, vamos a tener que poder explorar las texturas, poder hablar de dónde vienen los alimentos y toda esa experiencia que puede ser la preparación de unas arepas, la preparación de un pastel, la preparación de un plato delicioso que nos encanta, una lasaña, unas cosillas, va a permitir que los niños aprendan mucho, ¿cierto? Desarrollen y potencien sus habilidades.
También es importante desde la gestión educativa y escolar poder apoyar, digamos, la posibilidad de poder generar estrategias para la acogida, bienestar y permanencia, entender que la acogida, bienestar y permanencia no solamente se hace desde la presencialidad, sino también de forma remota, y por eso la importancia de generar una comunicación abierta, de poder estar pendiente del niño, de conocer mucho más a los niños y las niñas, de establecer una relación directa, de poder realmente conocer la situación que está viviendo la familia. Ya Andrea nos decía, los directivos docentes están entrando a las casas de los niños y las niñas y de las familias, están conociendo sus realidades, y al conocer la situación de cada familia, le permite a uno como maestro también tomar decisiones pedagógicas para saber hacia dónde lo oriento. Si el mayor número de familias de mi grupo no tienen acceso ni a internet, no tienen acceso a otras, digamos, formas de comunicación, pues tengo que cambiar mi esquema y mis estrategias. El año pasado una maestra en Córdoba, en SACU Córdoba, desarrolló una cartilla para una población rural, un grupo que tenía en una zona rural maravillosa, los invitó a preparar jugos, los invitó a dibujar lo que estaban haciendo, a dibujarse como familia, hacer autorretratos, y fue documentando eso, y al final fue una experiencia maravillosa que no requirió de unas guías extensas, de enviar 50 guías para la semana para los niños, sino requirió realmente el involucramiento de toda la familia, requirió que ella también hiciera un esfuerzo de conocer las posibilidades, de valorar los avances individuales de cada uno, de conocer las percepciones de la familia sobre los avances de los niños, y esto generó una experiencia bastante potente. Y claramente con los niños y las niñas, pues también generar esos espacios tan importantes en los que nos podamos encontrar, en los cuales podamos también conocerlos mucho más, generar esos puentes para que esas transiciones sean un poco más, si se quiere, no sencillas, pero sí menos traumáticas, por así decirlo, y que realmente puedan lograr entender esos cambios que estamos viviendo, esas transformaciones que se van dando también en las relaciones con los seres humanos. Allí entonces la alianza familia-escuela se convierte en una estrategia fundamental. Esta alianza tiene como 4 elementos fundamentales: una ruta de trabajo que parte de conocerse y conocer la realidad, ¿cierto? Como yo también como familia conozco a mi maestra y conozco su situación y conozco el esfuerzo que está haciendo y sus ideas de querer realmente lograr todos los propósitos que ha planteado para este año con los niños y las niñas, pero también la maestra se toma el tiempo para conocer a los niños y sus familias, y en ese reconocimiento, ¿cierto? Podemos allí encontrar cuáles son esos puntos de encuentro en donde vamos a coincidir, donde vamos a concentrar nuestros esfuerzos conjuntamente. Allí entonces establecemos acuerdos, proyectamos acciones, diferenciando los roles, ¿sí? Muy importante diferenciar el rol que tiene el maestro del rol de acompañamiento que en este momento está ejerciendo la familia. Trabajar juntos para realizar y materializar todas las ideas que hemos construido, para luego, y casi que esto es permanente, reflexionar de que sí está funcionando, que no está funcionando, si el WhatsApp, si es la mejor forma de comunicarnos, si podemos establecer una llamada semanal para conversar con los niños y que nos cuenten cómo están desarrollando la actividad. Cuando llegan al espacio educativo, digamos, tener la posibilidad también de allí, de poder ir mostrando lo que están haciendo, lo que estamos trabajando, y allí, digamos, que lograr realmente todo este trabajo en colaboración y en un marco de solidaridad bastante importante. Y luego, pues claramente, hablar de la estrategia de acogida, bienestar y permanencia que permite organizarnos y preparar ese camino de las transiciones, entender que tenemos que hacer acciones anticipadas para generar este sostén emocional, la construcción de confianza, para que los niños realmente lleguen a un entorno que comprende la situación, que comprende las vivencias que han tenido y que pueden brindarles herramientas para poder avanzar. Luego tenemos un espacio para entender el encuentro de los dos mundos, ¿no? Este encuentro del entorno hogar con el entorno educativo, las dinámicas que aquí se dan, las dinámicas que se dan en casa, diferenciar los roles, diferenciar las experiencias que se viven, recorrer juntos el camino, que es ese trabajo junto con la familia para poder establecer esos puentes que permitan realmente que los niños disfruten de su trayectoria educativa, y también entender que cuando recorremos todo esto también hay que prepararnos para seguir otra transición, y la vida está, digamos, de alguna manera marcada por esos cambios. Entonces, cómo también entendemos que es necesario prepararnos, que es necesario anticiparnos,
es necesario comunicar esto a los niños y las niñas y comunicar a las familias y entender. Y por último, pues este establecimiento y la propuesta de estrategias pedagógicas abiertas que permitan el involucramiento de las familias, que permitan que los niños puedan expresar allí sus intereses, que se sientan motivados por querer aprender, que a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo hay posibilidades de crecer, hay posibilidades de seguir aprendiendo, de seguir potenciando las capacidades que tenemos. Y allí entonces la propuesta del trabajo por proyectos de investigación o proyectos de aula se convierten en elementos fundamentales para poder seguir avanzando hacia ese camino. De esta manera entonces quisiera como cerrar con unas conclusiones, y es para poder lograr que los niños y niñas se sientan con bienestar, se sientan contenidos, sostenidos y construyan confianza, para poder avanzar en esas transiciones hacia el entorno educativo en el marco de toda esta situación que actualmente estamos viviendo. Requerimos comunicarnos más entre familia y escuela, necesitamos construir confianza, necesitamos de una verdadera, digamos, transformación en esas dinámicas relacionales que hemos establecido tradicionalmente con la familia y la familia con la escuela, para poder encontrar esos puntos donde convergemos y donde vamos a concentrar nuestras acciones para brindar el mejor proceso para nuestros niños y niñas. Y también requerimos allí, pues, tener mucha conciencia frente a lo que significa lograr que el entorno educativo sea seguro para nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Andrea, por su presentación. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.